La idea o lo que nos reúne hoy pues es el evento de cómo agregar 3 capas de protección a los datos de la empresa o a los clientes usando solamente una herramienta. Algunas de las personas que veo que ya están conectadas ya conocen la herramienta, pero igual vamos a hacer como un resumen muy por encima. No se trata de volvernos expertos, sino que en estos eventos queremos es que las personas conozcan herramientas, metodologías, etcétera. Maestros de TI es una idea que tengo en la cabeza hace unos 2 o 3 años, partiendo como de la necesidad que veo en el mercado de mejorar los niveles de conocimiento, de educación y de operación de muchas personas que trabajan en el campo del TI, dando soporte, orientando empresas, liderando equipos o grupos de TI, liderando áreas de TI dentro de las compañías, en donde veo que hay falencias en múltiples temas. No solamente es una temática específica, sino en múltiples temas. Entonces, Maestros de TI pretende empezar a brindar un poquitico de ese conocimiento a la comunidad, compartir ese conocimiento que algunos podemos llegar a tener y empezarlos a transmitir para que muchas personas por lo menos se enteren o por lo menos empiecen como a conocer un poquitico de lo que hay en el mercado, lo que hay por fuera, porque las empresas o las entidades muchas veces solamente digamos que manejan cierto tipo de tecnología y los que están en TI se enfrascan en esa tecnología pero desconocen lo que hay hacia afuera, en el mundo de lo que hay por fuera. Entonces, la idea es crear una comunidad de personas que trabajan en soporte de TI, que desarrollan las áreas de TI, que trabajan con infraestructura y comunicaciones, para que esas temáticas comunes entre nosotros, pues las podamos discutir acá, las podamos presentar, las podamos mostrar y empecemos a democratizar un poquitico ese conocimiento. No es una comunidad orientada hacia el desarrollo de software porque de esas hay una cantidad muy grande, pero la gran falencia o la gran dificultad es en el área de infraestructura y en el área de comunicaciones. Entonces, la idea es empezar a suplir esa falencia desde acá. ¿Listo? Queremos generar sinergias de conocimiento y comerciales, obviamente, entre los individuos y las empresas. ¿Por qué? Porque la idea es abrir el micrófono y abrirle la comunidad a las personas que tengan ese conocimiento específico que quieran compartir y que las personas que lo reciben, pues en su momento van a tener la intención de contratar o la empresa o la persona experta o una consultoría o una charla, pues la idea es que eso lo logremos hacer. Que usualmente trabajamos, llevamos muchos años dentro de la empresa, entonces no nos damos cuenta que hay por fuera. Aquí podemos empezar a suplir eso. Y vamos a atender los requerimientos de la industria de nuestras capacidades técnicas y administrativas. ¿Eso qué quiere decir? Que si ustedes tienen una necesidad puntual o quieren profundizar sobre una temática, pues pueden tirarnos la inquietud a este correo electrónico y pues yo trataré de buscar un experto o dentro de los grupos como tal podría mandar un correo electrónico preguntándole quién es experto en esa temática porque hay un interés en esa charla o en ese conocimiento. Entonces, bienvenidos. Si tienen amigos, personas que trabajan en el área de TI, en el área de soporte, que crean que se pueden vincular a esto, recibir estas mismas charlas o simplemente compartir conocimiento, simplemente los invitan al mismo vínculo en donde se vincularon ustedes. El formulario de inscripción no va a estar ligado a un solo evento, se suscriben solamente una vez. Entonces se registran a través de ese formulario de correo electrónico y en la medida que vayamos haciendo eventos por correo electrónico se va a ir notificando, en redes sociales también lo vamos a ir haciendo y por los canales que yo tengo de WhatsApp, los que me conocen, los que me tienen cerquita o los que contratan los servicios conmigo, pues también les voy a ir informando. Listo. Mi nombre es Juan Carlos Ramírez, yo soy en este momento CEO en Interactivo SaaS, una empresa que trabaja con todo el tema de colaboración digital y protección de datos. Y ahí sale esta charla que estamos haciendo hoy. La idea es trabajar con las capas de seguridad que tiene que tener la información, pero antes de llegar hacia allá hay que hacer un poquitico de contexto. Ahí están mis redes sociales, la red de Interactivo, y hay una red social de maestros de TI que apenas está empezando. Si nos van a seguir, perfecto, es todo por Instagram. Y después pues vamos, la idea es crear unos canales tanto por Telegram como por Facebook. Vamos a ver con cuál de los dos nos va mejor. Entonces, escucho ideas y escucho propuestas. Antes de pensar en una solución hay que tener claro cuál es el problema. Y esto no solamente aplica para el tema de protección de datos, esto aplica para todo lo que nosotros hacemos todos los días. Muchas veces escuchamos a los usuarios o nos reportan un caso o simplemente nos paran en el pasillo, ves que tengo un problema con esto, tengo esta dificultad y nuestra reacción es simplemente tratar de resolverlo inmediatamente. Aplicar una lógica sí, me estás diciendo que el problema es de conectividad, entonces debe ser el cable de red que está suelto.
Hay problemas que son simples de resolver, sí, pero hay casos en los que tenemos que entender de qué se trata. Entonces, para poder entender el de qué se trata y entregar una solución que sea viable, primero tenemos que hacer un análisis de ese problema. Entonces, ¿cuál es el origen o la necesidad de la protección de datos? Hay un principio que es el principio de conservación. Es decir, si le preguntas a un usuario, a ti mismo, ¿qué pasaría si la información que tiene en su computador con la que trabaja todos los días o que requiere todos los días o que no está en su computador sino que está en una red, en un dispositivo de almacenamiento, se pierde, se borra, se encripta, se la roban, por ejemplo, y no tienes la forma de recuperarlo? Esa persona va a decir, me muero, pues pierdo mi trabajo, pierdo un negocio, de pronto pierdo oportunidades de ventas, una cantidad de cosas. Entonces tenemos que partir desde ahí, desde ese principio de conservación, para que los clientes, los usuarios finales, sean quienes tomen conciencia de esa necesidad de conservación de la información. ¿Listo? Muchas veces en las compañías, dependiendo de cómo trabajen, hay unos estándares, normas, hay circulares, por ejemplo, para el sector bancario, financiero, en donde se les obliga a hacer una conservación de datos. Y ojo que aquí hay dos cosas, hay dos requerimientos. Uno es, venga, yo tengo que estar seguro que la información está guardada o respaldada por tanto tiempo. Eso quiere decir que yo establezco una copia de seguridad o un backup que como mínimo se guarda por un año. Pero hay normativas legales que, por ejemplo, te dicen que la contabilidad se tiene que almacenar por 10 años. Entonces, todo lo que sean facturas, notas crédito, recibos de caja, extractos bancarios, no se pueden eliminar hasta que cumplan determinado tiempo. Entonces, ¿cómo nos estamos asegurando nosotros desde el área de TI que esas normas se cumplan? ¿Cómo estamos haciendo conscientes a los clientes desde el departamento de TI de que ellos tienen que cumplir también con esas normativas? Porque muchas veces estamos trabajando con emprendedores o con empresarios que apenas están comenzando y que no son conscientes de ese tipo de cosas. Entonces, podemos documentarnos un poco alrededor de las normativas, norma ISO, ISO 14000, ISO 27000, a través de las normas o circulares financieras o a través de la normatividad legal de cada país para saber cuánto es el tiempo de conservación o de un documento, de un archivo, ya sea físico o sea digital, para que desde ahí construyamos una solución que la empresa o el cliente valore. Listo. Hay amenazas de pérdida del dispositivo y podemos decir pérdidas entre comillas porque normalmente lo que pierden es que se lo roban y pues con él se van todos los datos. Fallas técnicas, que se queme el disco duro, que se queme la OAR o que se dañe la conectividad con el disco duro, la tarjeta de datos. O un siniestro, un incendio, una inundación, un terremoto que destruya todas las máquinas o los equipos. Esos son riesgos que son latentes. Para contar un caso particular, yo trabajo mucho con abogados. Hace 2 años me pasó con un abogado específicamente que tenía unos procesos bastante delicados y en un solo año le robaron el computador 5 veces. Obviamente pues había una intención de fondo en sacarle la información que él estaba trabajando de los casos, pero voy al otro contexto, es que tal si él solamente tuviera una copia y no tuviera cómo restaurar los datos. Por ejemplo, al principio con otros abogados me ha pasado que ellos pues tienen el portátil, sacan la copia de seguridad en un disco duro y andan con el portátil y el disco duro en el mismo bolso o en una mochila. Entonces cuando se lo roban, pues se roba todo. Listo. Hay amenazas digitales, que es con las que nos exponemos en este momento más fuertes, que es todo el tema de virus, ransomware, eliminación accidental. Muchas veces los usuarios por error extraen la información de las nubes o extraen la información de las carpetas compartidas y no leen las señales de aviso que sacan las plataformas en donde dice si usted extrae esto de acá o lo elimina se perderá para todo el mundo y no se da ni cuenta ni a dónde lo llevan. Y me ha pasado infinidad de veces. O simplemente hay una persona que directamente quiere crear el daño o hacer el daño, entonces va y borra una carpeta que saben que no la va a revisar en 3 meses, 4 meses, 9 meses, un año. Y pues para ese tiempo ya no va a haber ni backup, ni respaldo, ni copia de recuperación, ni digamos que versiones anteriores guardadas en nubes, etc. O hay un secuestro de datos. Y ya me han pasado los dos casos. Hay secuestros de datos de terceros, o sea que es un ataque al azar o un ataque dirigido hacia la empresa en donde hay un ransomware que se está ejecutando, pero ya me pasó una vez un caso de ransomware interno. Era un mismo empleado el que estaba secuestrando los datos y lo ejecutó desde dentro de la red. Esa es peligrosa y mucha gente ni siquiera lo considera.
Alteración no autorizada. Muchas veces tenemos archivos, documentos, por ejemplo, en notarías, abogados o en departamentos jurídicos de las empresas que no pueden ser alterados en el tiempo y que yo necesito conservar una copia y ir comparando esa copia en el tiempo, qué cambios ha tenido para poder tener una sustentación legal. Entonces, esas herramientas, digamos, de cloud me proporcionan una parte de eso, pero cómo estoy yo respaldando esa información para que si algo se pierde o se cambia, yo pueda recuperar la versión anterior, no solamente desde las nubes. Listo. Entonces, ¿cuál es el reto o cuáles son los retos que tenemos ante la protección de datos? Uno, tenemos que mantener la continuidad pensando desde la unidad operativa. ¿Esto qué quiere decir? Hay empresas muy grandes, pero la gran mayoría de clientes son muy pequeños. O yo estoy trabajando, si soy prestador de servicios, puedo tener mi empresa, que es donde yo trabajo, o el empleador que yo tengo, o la empresa con la que yo proveo servicios, y puedo tener clientes que son simplemente un contador, un ingeniero civil, un abogado, un médico, que todo su mundo está en un computador. Entonces, para esa persona ese mundo es importante. Yo tengo que pensar desde ahí, desde esa individualidad. No puedo pensar únicamente en soluciones que son aplicables a grandes industrias, porque para ese pequeño va a ser muy costoso, va a ser muy difícil adaptarse a eso. Entonces tengo que empezar a pensar en soluciones que me sirvan para un individuo, pero que también me sirvan para una empresa. Tengo que implementar tecnologías que mejoren los resultados y disminuyan la carga operativa. No tiene sentido que nosotros desde el área de TI, trabajando con tecnología, cada que implementemos un proceso, se nos recarguen los trabajos, porque entonces lo que estamos haciendo es yéndonos en contra del principio de la tecnología, que es facilitar el trabajo. Si yo tengo que estar corriendo con discos duros, estar verificando la copia de seguridad, estar desatascando el proceso, la tarea porque cada rato se pega, o simplemente cancelando la tarea porque los recursos de la máquina donde está corriendo están demasiado cargados, entonces yo me estoy generando un problema en lugar de estar brindando una solución. Entonces tengo que pensar en que lo que yo estoy implementando sea instalo, configuro y olvido, o instalo y olvido si es posible, de modo que yo solamente tengo un informe o un reporte que me esté diciendo cómo va la situación y yo solamente intervengo cuando las cosas fallan. Mantener los costos a niveles razonables y acordes a la solución va muy acorde pues, con lo primero, va muy alineado a lo primero, en donde yo tengo que pensar no solamente en los individuos, sino que en las empresas también hay presupuestos limitados. Entonces, si yo llego con soluciones que son muy costosas, pues no voy a tener la viabilidad. Como personas que trabajamos en TI o que lideramos el área de TI, tenemos que aprender a justificar este tipo de inversiones ante la gerencia o ante las direcciones financieras, que son las que usualmente están al frente de los procesos de tecnología de información, cuando no hay una jefatura o cuando no hay un departamento de TI que tenga su propia gerencia. Entonces, en ese orden de ideas, yo tengo que hacer un presupuesto y tengo que decir, venga, si yo estoy protegiendo una máquina me cuesta tanto, pero si protejo 500 me cuesta tanto, o si utilizamos esta herramienta que tiene esta solución, más esta solución, más esta solución, más esta solución, me ahorro todo esto en licenciamiento, además del tiempo, la inversión y el trabajo que yo estoy haciendo adicional en la operación de las otras aplicaciones por separado. Entonces, cuando yo soy capaz de presupuestar eso, de trabajar con eso, pues tengo más posibilidades de que el departamento de tecnología o la gerencia o el gerente financiero me considere dentro del presupuesto, que ese es un reto grande en las áreas de tecnología. Las empresas que ya están desarrolladas, crecidas, con un nivel de madurez suficientemente alto, ya incluyen la tecnología y la operación dentro del presupuesto, pero las empresas pequeñas, medianas y profesionales pequeños o individuos muy difícilmente lo incluyen. Y esto tiene que ver porque para la mayoría esto es un gasto. O sea, la mayoría determina que todo el tema que tenga que ver con protección de datos y con tecnología o con servicios son gastos para ellos. Por eso tenemos que aprender a vender la información, a vender la solución, a vender el proceso que tenemos, para que las personas cuando vean el costo, pues puedan hacer el sopeso de costo-beneficio y puedan decir, es que si a mí se me pierde toda la información, mi negocio se cae completamente. ¿Cuánto es la inversión que tengo que tener para que la información no se pierda? O si a mí se me pierde, no sé, una máquina completa, ese tiempo que yo me tardo en recuperar esa máquina, el software, el proveedor, los instaladores, eso me va a costar un poco de plata. Entonces, esa plata mejor la invierto en una herramienta de protección y lo que voy haciendo es que con el tiempo le voy justificando a esa persona, venga, usted está haciendo un gastico aquí pequeño, pero la tranquilidad que está recibiendo es muy grande. Hoy en día nos tenemos que ajustar a la movilidad y al teletrabajo.
Por ejemplo, si son los clientes que atendemos son comerciales, mantienen en la calle todo el tiempo. Y si no tenemos un sistema de gestión de ventas, un sistema de gestión comercial, un CRM, entonces las cotizaciones, los archivos, los videos, las pruebas, los formularios, todo eso está quedando guardado en ese computador. Y a veces ni siquiera lo sincronizan con las nubes que tengan, o a veces ni siquiera tienen nubes. Entonces, ¿qué pasa si ese computador se pierde? Y estoy hablando desde el enfoque de la pérdida de los datos, ni siquiera desde el enfoque del robo de los datos. Ahí sí les sugiero que piensen en encriptar los discos, y eso es otra charla que podemos tener más adelante, porque hay riesgos bastante altos con la pérdida de información. Nos tenemos que ajustar a las ventanas de tiempo del origen. El origen es donde están los datos principales, el dato, digamos que inicial, que tenemos que conservar o que tenemos que preservar. Entonces yo tengo que ajustarme a esa movilidad, las personas que están de viaje o que salen frecuentemente o que trabajan desde la casa, y ajustarme a las ventanas de tiempo, porque entonces si yo tengo una tarea de copia, seguridad y respaldo que arranca a las 8 de la mañana, ocupa toda la capacidad del procesador y el disco duro y no terminó a las 12 del día, pues esa persona perdió medio día y no me va a querer mucho. Entonces tengo que empezar a buscar esas soluciones que me alivianen ese proceso. Y tengo que optimizar los recursos disponibles. Por ejemplo, lo que les estaba diciendo, si un antivirus o si un sistema o un agente de copia de seguridad, cada que inicia el proceso me está ocupando al 100% el procesador y al 100% la memoria RAM, pues esa persona va a quedar expuesta, o va a quedar, mejor dicho, inútil, porque no tiene recursos con que trabajar, no tiene una máquina. Y ahí hay que partir también de qué tan buenos son los recursos que nosotros tenemos para los clientes. Máquinas que en este momento están trabajando con 4 GB de RAM o menos, están ya, mejor dicho, mandadas a recoger hace rato, porque solamente el Windows 10 exige 4 GB para encender. De ahí para arriba, pues demanda del resto de recursos. Pero así yo le ponga 8 GB y tenga 16 GB y un disco duro estado sólido, hay sistemas de seguridad y de copias de seguridad que cuando ejecutan la tarea, congelan la máquina. Entonces yo tengo que pensar en que la solución que yo tenga sea transparente para ese usuario final. Los retos que tenemos entonces ahí es la tradición frente a lo cotidiano. Los datos expuestos, por ejemplo, cuando estamos haciendo copia de seguridad, la gran mayoría de las personas, la gran mayoría de clientes todavía utilizan discos duros USB, discos duros externos. Entonces ese disco duro, uno no se encripta, no se asegura, o sea, no está ni siquiera en un cajón bajo llave o alguna cosa, sino que está cargado en un bolso, normalmente en el de la persona de TI o en el administrador de la oficina, que es el que se lo lleva para la casa en el mejor de los casos. O simplemente está encima de un escritorio en donde el de TI o la persona responsable va, lo cambia, va, lo quita, va, lo pone, pero está expuesto totalmente. Al no estar encriptado, lo que estoy poniendo es en riesgo la integridad de esos datos o la seguridad de esos datos en el futuro. Alguien podría coger ese disco duro y simplemente lo replica y ya tiene acceso a los datos. Entonces, memorias USB, discos duros USB ya no son herramientas viables para copias de seguridad. ¿Por qué? Porque me exigen justamente el tener que estar andando con un dispositivo. 2, cuando yo estoy haciendo una copia de seguridad, pues tengo el origen y tengo la copia. Si yo tengo el origen y la copia en el mismo estado, en el mismo sitio en donde tengo el riesgo, y pasa un incendio, pasa una inundación, pasa una catástrofe, pues me quedé sin origen y me quedé sin copia. Entonces no es viable mantenerlos ahí. Si yo quiero romper ese esquema, entonces tendría que tener una rotación de por lo menos 3 discos. Uno que está conectado en el origen haciendo copia, otro que está en un respaldo externo fuera de la oficina, fuera del espacio de la industria, fuera del riesgo, y otro que es el que yo estoy utilizando como swap aquí en este espacio. Entonces esos 3 tienen que estar rotando todo el tiempo para asegurar que hay una copia de seguridad por lo menos reciente fuera de la oficina. Si yo no tengo esa rotación, entonces puedo tener copias de seguridad, pero de hace un mes o de hace 2 meses, porque el que está afuera hace mucho tiempo no lo cambiamos. Entonces ese RTO o ese tiempo de respuesta o ese espacio que yo tengo de recuperación ya es muy grande para el cliente, porque en una semana pueden cambiar mucho los datos y puedo poner mucho en peligro de la operación del cliente. Control de versiones y control de copias. Si estoy trabajando con documentos, con Excel, con Word, con PDFs, etcétera, pues necesito saber en qué versión está lo que tengo respaldado. Si no tengo el control de versiones, entonces puedo estar trabajando, recuperando un archivo que ya fue cambiado 3 o 4 veces después. Entonces,
el cliente lo puede aceptar, pero tiene que ser consciente de cuál es ese tiempo o esa ventana de pérdida que tiene para poder empezar a decirle, venga, usted perdió la información, yo se la voy a recuperar, pero esa recuperación es de hace 2 semanas. O sea que usted tiene que rehacer el trabajo de 2 semanas hacia acá. ¿Listo? Entre más pequeña sea esa ventana, pues más efectivo vamos a ser nosotros. Las nubes públicas y la productividad. La gran mayoría de personas con las que me encuentro siempre me dicen, no, es que yo tengo backup, pero en Google Drive. Yo tengo backup en OneDrive. Yo tengo backup en Dropbox. Entonces la pregunta que yo les hago es, ¿ese es su backup o ese es su espacio de producción? ¿Cómo así? Si yo estoy guardando por defecto todo lo que hago en Dropbox o en esas nubes, ese es mi espacio de producción. Si yo desde esas nubes le estoy compartiendo a terceros, al asistente contable, al asistente del área, a los clientes, a los proveedores, les comparto la información, ese es su espacio de producción. Entonces, en el momento en que yo convierto esas nubes en un espacio de producción, en ese momento deja de convertirse en copia de seguridad. Y tengo que empezar a pensar en cómo protejo ese espacio de producción. Porque ahí es donde es más fácil una eliminación accidental o es donde es más fácil perder simplemente acceso a la cuenta, porque muchas veces ni siquiera son cuentas corporativas sino gratuitas, o simplemente un tercero al que le compartí los datos elimina accidentalmente la información, la modifica o la cambia sin autorización. Entonces pierdo ese control sobre ese esquema de producción. Recuerden que el chat está abierto, si tienen alguna pregunta lo pueden ir escribiendo ahí o algún comentario. Listo. La obsolescencia de los medios extraíbles es lo que les estaba hablando también al principio. O sea, ya trabajar con memorias USB, con discos duros USB, no es tan viable. Digamos que sigue siendo un medio práctico para mucha gente, pero entonces ahí la recomendación es asegúrese que lo que esté ahí guardado está encriptado y no está visible al público, a quien lo conecte. Que tenga que tener por lo menos una contraseña para abrir esos datos y que esa contraseña esté protegida, apuntada por ahí en un papelito o en un archivo en donde diga contraseñas. ¿Listo? Perdón. Software gratuito. Hay funciones que están aisladas. Hay software gratuito para copias de seguridad. Sí, ahí lo que yo les digo y lo que les recomiendo es revisen dos cosas. Uno, el tema del rendimiento en el momento de la ejecución, que pueda funcionar de forma automatizada, pero que esa automatización no afecte o no vaya en contra de la operatividad del usuario, sino que el usuario no detecte o no perciba esos cambios o esas ejecuciones de las tareas. Y dos, pues estamos hablando en este caso de 3 capas de seguridad y usualmente los software gratuitos se enfocan en una, o soy antivirus, o soy anti-ransomware, o soy antivirus y anti-ransomware, pero no hago copias de seguridad, o hago copias de seguridad, pero entonces no te hago nada más, o tengo un firewall, o tengo un antivirus, pero no soy agente de respaldo. Entonces, cuando tengo esos agentes por separado, estoy haciendo dos cosas. Uno, me estoy cargando más en la administración y en la gestión. Y dos, estoy consumiendo más recursos de la máquina, porque entonces cada que tengo que cargar un agente, consumo un espacio de memoria RAM, consumo un espacio del disco duro y eso me genera también, además, temas de actualizaciones, parches, etcétera. ¿Listo? Entonces, el software gratuito es una opción válida, sí, pero yo tengo que ir con conciencia e irme moviendo a lo que les decía ahora, a ser más efectivo o a ser más propicio a la hora de distribuir mi tiempo. Usualmente los de tecnología somos más poquitos frente a la demanda que tiene la industria o la empresa para la que trabajo. No sé en cuánto esté la relación en este momento en el público, pero cuando yo trabajaba como soporte móvil, la relación era una persona de soporte por aproximadamente 45 o 60 personas del resto de las áreas. Entonces, una sola persona tenía que soportar 60. Eso es una demanda alta, muy alta. Y todavía hay, digamos que percepciones mucho más, digamos que relaciones mucho más pesadas, pero en el mejor de los casos sería uno por cada 30, uno por cada 20. Y dependiendo de lo que estén haciendo dentro de esas empresas, eso puede ser algo estresante. Listo. La fragmentación, granularidad o singularidad del origen. Esto es muy rimbombante, pero lo que quiere decir aquí es lo siguiente. Una cosa es yo tener una copia de seguridad de una base de datos y otra cosa es tener la copia de seguridad del sistema completo de gestión. Por ejemplo, si yo tengo un sistema contable que está instalado en el software de la contadora, lo esencial es tener una copia de seguridad de la base de datos. Eso es lo primordial. Pero si yo puedo agregar en esa copia de seguridad la aplicación completa
con llaves de registro, con instaladores, con actualizadores, con todo, pues voy a tener un plus. ¿Por qué? Porque si ese disco duro se daña o esa máquina se pierde o tiene un problema de virus o un ataque, etcétera, yo puedo restaurar la operación de ese contador en menos tiempo. No dependo de terceros. No dependo de personas que vengan y me hagan la instalación otra vez del software contable, ni de pagar citas, ni de pagar soporte para hacer una instalación del aplicativo que yo ya tenía respaldado. Entonces, cuando yo hablo de granularidad, es la posibilidad de yo poder respaldar un solo archivo en todo el disco duro o toda la máquina completa, incluyendo instalaciones, actualizaciones, parches, configuraciones, etc. Entonces, yo tengo que tener la posibilidad de la escala mínima y la escala máxima, y a partir de ahí hacer recuperaciones. Entonces, ahí ya en el mercado, tanto como en software gratuito como en las versiones pagas, hay muy pocos aplicativos que tienen esas capacidades. Listo. Y el último, digamos que reto, es la abstracción de la responsabilidad, que la quise agregar acá, porque esto no tiene que ver con las máquinas ni tiene que ver con el software, tiene que ver con nosotros como personas de soporte técnico, como las personas que estamos ahí al frente en la responsabilidad de la tecnología. Muchas veces decimos, eso no me corresponde, y esa abstracción lo que hace es que nos deja mal parados frente al cliente. El cliente queda con una sensación como de que este señor no me está dando todo lo que yo necesito, esta persona no me está dando todo lo que yo necesito. La muchacha que me presta el soporte técnico solamente me formatea la máquina, pero no sabía hacer absolutamente nada más. Y en esas percepciones, cuando caemos ahí, cuando nos catalogan ahí, es muy difícil de salir. Entonces, desde el área de tecnología, como líderes de tecnología, como personas que nos preocupamos por los temas de tecnología, tenemos que entregarle más valor a los clientes que atendemos. Y no son solamente los clientes que nos pagan directamente a nosotros, sino los clientes internos de las empresas para las que trabajamos, o la misma empresa en sí, o otras empresas que nos contratan a nosotros para ese servicio de soporte. Entonces, yo prefiero, en mi caso, pecar por canción y decirle, venga, usted tiene una dificultad, usted tiene un riesgo, usted tiene un problema de seguridad que se evidencia en esto y en esto. Puede que yo no tenga la capacidad para solucionarlo, pero entonces escalemos, busquemos un proveedor que sí lo tenga, y hay una comunidad entera de TI que puede tener una solución. O por lo menos hágase consciente, si no está dispuesto a invertir o si no tiene la capacidad para invertir en este momento, hágase consciente como empresa o como individuo o como profesional de que su información está en riesgo y que si algo pasa, pues yo no soy el responsable de esa pérdida. Porque entonces nos llega el dolor de cabeza al final, como venga, es que el disco duro se me dañó y ahí tenía una información muy importante, ¿será que usted me lo recupera? Y ahí pues la más fácil para nosotros es decir, ahí ya no hay nada que hacer, ¿cierto? O empezar a buscar empresas que hagan recuperación profesional de datos, etcétera, que eso al final sale más costoso. Pero entonces mi conciencia queda tranquila si yo desde el principio le digo, ojo, usted tiene información importante ahí. Que es que la tengo guardada en la nube. Ojo que la nube, realmente si es su espacio de producción, pues ese no es un backup. Usted debe pensar en una copia de seguridad o en un respaldo que le permita hacer una recuperación en el tiempo. Simplemente con esas palabras, yo ya le estoy dando algo que pensar a los clientes, a los usuarios, a las empresas, y me estoy curando en salud de que realmente sí es una responsabilidad mía tenerlo claro, pero es responsabilidad del cliente tomar acciones también. ¿Listo? Y de los usuarios. Aquí venimos justamente con esto. Desde el área de TI o de IT, entonces tenemos que identificar esas vulnerabilidades y el nivel de criticidad matriz de riesgo. Eso quiere decir en dónde están los datos más importantes para proteger, establecer un esquema de mitigación de riesgo, cómo lo vamos a solucionar, identificar los puntos calientes o actores generadores de ruido. ¿Ustedes han tenido alguna vez un usuario de esos que si se les desconecta la red, toda la empresa se da cuenta o hasta medio país se da cuenta? Identifiquen eso y denle especial prioridad a lo que sea crítico para ellos. Dimensionar la relevancia de los datos en los procesos y anticiparse. O sea, si algo se daña en contabilidad, la gerencia va a tener un problema o va a generar ruido. Entonces, anticipémonos a eso. Si producción falla, entonces contabilidad falla, entonces la gerencia se enoja, etc. Y empezamos a documentar, a presentar y argumentar. Documentamos el riesgo incluso, así no tenga mitigación o así no tenga problemas. Tenemos que decir, venga, aquí hay un riesgo de pérdida de datos en tal parte. La solución que estamos proponiendo es esta. La gerencia es quien toma la decisión de si lo resuelve o no lo resuelve, pero yo presenté una solución. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son esas 3 capas de protección de datos que queremos cubrir? 1, hay que tener una copia de seguridad que cumpla con la norma del 321. El 321 es tener al menos 3 copias de datos.
de los datos. La primera copia es el origen, o sea, donde se crea. Quien tiene el origen de datos, esa es la copia número 1. Fuera de eso, tengo que tener otras 2. Tengo que tener al menos 2 medios de almacenamiento diferentes. Entonces, si yo tengo un disco duro acá en mi máquina, ese es uno, y tendría que tener uno externo y otro en una red o en un disco duro USB, si es la alternativa que tengo. Y el 1 es que tengo que tener al menos una copia por fuera del entorno de riesgo. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo saco una copia de seguridad en un disco duro USB, pero lo guardo en el escritorio de la misma empresa, no lo estoy teniendo por fuera. Si se incendia, pues se incendió todo. Si se roban la oficina, pues se robaron todo. Entonces tengo que tener por lo menos una por fuera. Tengo que tener una protección del entorno o el ecosistema del dispositivo. ¿Eso qué quiere decir? Que en mi máquina, pues yo tengo un sistema operativo, unas aplicaciones que en este momento de riesgos de seguridad pueden ser muy vulnerables. Entonces tengo que asegurarme o de mantenerlas parchadas y actualizadas, o de tener un sistema de monitoreo de seguridad, o de tener un software de protección de datos y de protección de sistemas que no solamente se preocupe por los antivirus y los ransomware, sino también por esas amenazas o por esas vulnerabilidades que están abiertas. Para que de pronto se vayan un poquitico a ese contexto, no sé si ya conoces, y si no, para que investiguen el tema, por ejemplo, que está en este momento en caliente, que es Log4j. Ese Log4j es un tema de vulnerabilidades muy grande que todo el mundo le está corriendo a eso desde diciembre y todavía hay muchas empresas que no han tomado acciones. Y adicional a eso tenemos protección de antivirus y protección ante ransomware. Esas 3 capas tienen que estar en la unidad de datos. Esas 3 capas me tienen que proteger el origen de los datos o el destino de almacenamiento de los datos. Yo tengo que estar en todo momento protegiendo tanto el origen de los datos, o sea, los archivos que tiene el usuario para su trabajo, como las copias de seguridad. ¿Cuántos de ustedes tienen protección antivirus o protección anti-ransomware frente a la copia de seguridad? Ustedes sabían que el ransomware lo primero que hace es identificar bases de datos, archivos, documentos Word y PDF, y tercero son las copias de seguridad o archivos de copias de seguridad conocidas. Entonces, si yo tengo una copia de seguridad que está conectado al disco duro en ese momento de la máquina, y en ese momento entró una infección, un ransomware, y empezó a atacar, pues esa copia de seguridad que está en ese disco duro también se perdió porque quedó encriptada. Entonces tengo que asegurarme de que eso no pase. La herramienta con la que estamos hablando, que yo pretendo decirles en este momento que existe para esas 3 capas, es Acronis AV Protect. Si alguien lo conoce, pues bienvenido, ya de pronto ha trabajado con ellos, algunos clientes de acá lo tienen. La idea es hacerles una presentación cortica de esa consola, cómo está haciendo esa protección de estas 3 capas. Entonces, les voy a compartir aquí este espacio. Esta es la consola de Acronis en web, listo. Yo aquí tengo una máquina instalada que tiene un Windows 11 y les voy a mostrar aquí la opción de planes, que es donde podemos evidenciar más fácil ese tema de protección. Yo aquí tengo un plan ya creado que es de antivirus. Voy a ampliar aquí un poquitico la vista para que ustedes lo puedan ver más claro. Entonces aquí en la configuración del plan, en los detalles, me permite configurar las herramientas dependiendo de la licencia que yo tenga. Por ejemplo, en este cliente de Acronis yo tengo disponibles un antivirus y un anti-ransomware que tienen la capacidad de escanear por comportamiento. Es decir, si yo tengo un ataque de día cero, de un ransomware nuevo, en una máquina, este tipo de antivirus, este antivirus que utiliza el sistema de la gente de Acronis, es capaz de detectar ese comportamiento, o sea, abre el archivo, identifica el archivo, encripta el archivo. Ese comportamiento, esos 3 pasos, lo detecta la gente, así no exista una firma, y detiene ese proceso. Me saca una alerta y me dice, vea, este proceso está tratando de encriptar archivos. Si usted lo está haciendo de forma consciente, autorícelo. Y si no, entonces lo puedo detener por usted. Y eso me lo hace un agente de copia de seguridad, que tiene una licencia o tiene un acceso de anti-ransomware por comportamiento. Hay 2 formas como yo puedo detectar los virus o los ataques. Uno es por firma, en donde los antivirus tienen unas librerías por allá, en donde le dicen, venga, el virus tiene estas líneas de código y cuando se ejecutan se ven así. Entonces esa es la comparativa por firmas. Y la otra es por comportamiento, en donde entran todos los temas de inteligencia artificial a identificar los patrones de comportamiento de los virus y los ransomware que están atacando. Entonces, en este caso, el que tiene Acronis funciona por comportamiento. Jefferson nos dice, en las copias de seguridad fuera del entorno de riesgo, eso hace énfasis a tenerla en un servidor de la misma empresa o en una PC de la casa, pero
por otro, esto sería bajo el consentimiento y políticas de la empresa. Sí. Lo ideal, ¿qué es? O sea, uno es, si yo tengo el backup de un PC en el servidor de la empresa, estoy dentro del mismo entorno de riesgo, porque la empresa en sí puede ser víctima de un ataque de ransomware masivo. Entonces yo estaría, digamos que poniendo en riesgo dentro del mismo servidor. Tendría que tener barreras de fuego, pues los firewall como tal, para evitar que de un espacio se me salte al otro. O tendría que tener un nivel de protección avanzado a las copias de seguridad en los servidores. Si los tengo por fuera, en la casa, entonces uno, tendrían que estar encriptadas. Y tendría que ser obvio con la autorización de la empresa, ¿cierto? Con el consentimiento. Pero entonces ahí también hay nubes, que es, digamos, lo que tenemos acá, en donde yo puedo tener en un almacenamiento en la nube un backup que además está encriptado. O sea, nadie, absolutamente nadie, sin la contraseña correcta, lo podría acceder. Y eso me permite a mí mover los datos de una forma consciente y protegida. ¿Listo? ¿Qué me permite hacer entonces en los planes Acronis? Uno, ya sé que tengo esa seguridad como tal de datos, pero mire todo lo que está dentro de la gente. Tengo recuperación ante desastres y obviamente pues la copia de seguridad. Entonces yo puedo tener respaldos de copia de seguridad y para los que no lo sepan, digamos que Acronis cobra por el agente, es decir, el aplicativo que se instala en la máquina para que se ejecuten las tareas o las actividades de copia de seguridad. Pero no me cobra, por ejemplo, si yo quiero tener un almacenamiento local de los backups. Entonces yo puedo tener una NAS ubicada remotamente, pero con alcance desde la red, en donde tengo la copia de seguridad. Entonces yo puedo tener una NAS, como decía Jefferson, instalada en la casa o instalada en una oficina alterna, en donde yo tengo una conectividad que va por LAN to LAN. Y en esa NAS tener un backup completo de la oficina. Ese almacenamiento que yo tengo de copias de seguridad en la NAS para Acronis es gratuito, o sea, solamente pagas a la gente y no tienes que pagar por el almacenamiento. Si no tengo esas sedes remotas o si no tengo el empleado de confianza para tener un backup en la casa o si no tengo los discos duros encriptados o no quiero utilizar esa herramienta porque me demanda tiempo y trabajo, entonces puedo utilizar una nube. En este caso, tanto Acronis como BIM, como las otras soluciones que existen en esta línea, cobran por el almacenamiento en cloud, pero digamos que se puede trabajar con valores por volumen. Estamos hablando de 0.08, si no estoy mal, 0.08 dólares por giga aproximadamente. En pesos colombianos, esos son como 270, 280 pesos por giga. Entonces, si yo tengo un nivel de compresión lo suficientemente bueno, que eso es parte de las herramientas de backup lo que hacen, yo puedo almacenar miles de archivos en una giga y me cuesta solamente 300 pesos tener almacenado ahí. Listo. Entonces, desde estas herramientas como Acronis yo tengo la copia de seguridad, que aquí hay una herramienta muy interesante, por ejemplo, que se llama copia continua de archivos, que esta copia continua de archivos, cuando yo la activo, lo que estoy haciendo es diciéndole al sistema, cada que cambien los datos, sácale una copia. O sea, aquí no hay pérdida. Esto es protección total sobre los datos y es cambios milimétricos. Entonces yo no estoy esperando a transmitir 20 gigas por la red, no estoy esperando a capturar 20 gigas del equipo, por lo que no estoy utilizando los recursos del procesador y de la memoria full, sino que simplemente es una tarea mínima. Entonces cambio un byte, respaldo un byte. Cambia un giga, respaldo un giga. Y yo puedo determinar si esto lo hace por segundo o simplemente configurar la tarea en la planificación para que se ejecute de forma continua cada 10 minutos o cada 15 minutos. Entonces son micro tareas o microactividades que yo voy desarrollando con la gente. Y tengo una copia completa y respaldada con una ventana de pérdida demasiado cortica. Entonces cuando yo estoy trabajando, por ejemplo, con sistemas como aplicaciones masivas tipo Rappi, tipo Nequi, tipo Bancolombia, que tienen tantas operaciones por segundo, un backup de estos es muy importante, muy relevante, porque la transaccionalidad es tan rápida que en un segundo puedo tener 1000 operaciones perdidas. Entonces yo tengo que tener una herramienta que sea capaz de responder a ese nivel de transaccionalidad. Puedo proteger elementos de forma continua, entonces mira que me dice aquí qué tipo de elementos y tengo hasta 39 más para elegir o para agregar. Entonces ya me dice de qué documento, de qué programa quiere que lo proteja. Puedo tener protección de copias de seguridad tanto en la nube como en local, que era lo que les decía ahorita. Si lo tengo en la nube, entonces hay una nube que es especial de Acronis. No es específicamente una nube como Google Drive o como OneDrive, no, es una nube especial de Acronis en donde el backup está respaldado y protegido.
Y ese backup, además, ese archivo que se pone allá no es una copia idéntica del documento de Word, o sea, no es el archivo 1.docx, no, ese archivo está guardado allá con un cifrado, con una clave o con un nombre de archivo diferente. Es el mismo contenido, pero es diferente la protección. O sea, toda la copia de seguridad se encapsula en un solo archivo que está comprimido y guardado en la nube. Entonces, con eso también estoy aumentando esa capa de protección. Y dos, ese encapsulado que yo tengo guardado en la nube o en la red o en los espacios que yo tenga, pues simplemente se puede proteger con una copia de seguridad colocándole una encripción. Entonces, con eso yo le estoy sumando esa capa de protección adicional. El agente como tal de Acronis, el mismo agente, porque no son dos agentes diferentes, tienen entonces la ejecución del antivirus y la planificación de la seguridad. Entonces yo tengo aquí en la configuración del antivirus, puedo determinar cómo quiero hacer la protección de las carpetas. Si voy a trabajar con Active Protection, por ejemplo, el revertir usando caché me permite identificar el software malicioso, listo, y puedo tener de una vez una recuperación, que es lo que me dice acá, detiene el proceso y revierte los cambios de los archivos usando la caché de los servicios. O sea, lo que yo ya tengo en el respaldo de seguridad, él automáticamente me lo restaura cuando identifica que un proceso malicioso hizo una encripción. Eso quiere decir menos tiempo de pérdida para el usuario final. Tengo además motor de comportamiento y si tengo la seguridad avanzada, que es un plugin adicional para la licencia, entonces tengo bases de datos de virus para hacer comparativo. Entonces funcionaría 100% como un antivirus para hacer protección en tiempo real basado tanto en librería como en comportamiento. Funciona con las dos. Puedo hacer programaciones, puedo hacer escaneos rápidos, puedo hacer escaneos dedicados, programados, etc. Tengo una asociación o una alineación con Windows Defender. Windows Defender ha ido perfeccionando el rendimiento de su motor de seguridad. Esto quiere decir que, por ejemplo, para soluciones de Windows Desktop, ellos ya están sacando sistemas que están 100% protegidos únicamente por Windows Defender. Y la recomendación por parte de Microsoft es no le instale ningún antivirus. O sea, Microsoft te está diciendo, mi motor de seguridad, entre lo que tengo en la nube, entre lo que tengo en los recursos del servidor, es tan potente que usted no necesita un antivirus adicional. Te puedo mostrar, Robinson, si quieres ahorita busco acá, si tengo un agente y si no les paso una foto de la agente actual de Acronis, cuánto está consumiendo. Pero es en realidad muy liviano, ni siquiera aparece en la parte superior de los procesos. Ya enseguida te la transmito desde acá, que tengo un poco de ventanas abiertas. A ver si la podemos ver desde el administrador de tareas. Listo. Entonces, esta integración con Security Essentials lo que hace es coordinar. Por ejemplo, si yo tengo en ejecución el Security Essentials, el agente de Acronis va a complementar esas actividades de modo que el consumo de RAM y el consumo de procesador sea el mínimo posible, pero la solución o la seguridad de la máquina sea la más alta posible. Entonces ahí puedo asegurarme de que un firewall esté activo porque se integra el firewall de Windows. Puedo tener el seguimiento por comportamiento y se suma el motor de comportamiento de Microsoft con el motor de comportamiento de Acronis. Y puedo tener rastreo por librerías, que entonces utiliza las librerías de Microsoft y las librerías de Acronis. Un punto muy importante también es la evaluación de vulnerabilidades. Cuando yo tengo software instalado en la máquina, no solamente el sistema operativo está en riesgo. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo tener, por ejemplo, un documento de Word, un programa de Word o un compresor tipo WinRAR o WinZip que tiene también una vulnerabilidad ya identificada. Acronis es capaz de leer esa biblioteca, que es una biblioteca pública de archivos, de aplicaciones, y decir, venga, usted tiene instalada la versión número 7 de WinRAR. Esa versión tiene estos riesgos de seguridad expuestos. Entonces, mi agente de seguridad le va a proteger esas vulnerabilidades que usted tiene, pero se las evidencia. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí en la configuración, lo voy a cerrar acá, le voy a decir que no me lo guarde, que aquí en la configuración que yo tengo de las máquinas, en los dispositivos, puedo ver cómo están los equipos y cómo está el mapa de gestión de datos de un dispositivo. Entonces mira que por ejemplo este tiene una calificación que me dice, vea, usted tiene un nivel de seguridad de 625 sobre tanto.
y me está diciendo, vea, tiene antivirus instalado, copia de seguridad vigente, un cortafuegos activo, pero le recomiendo que haga estas actividades para que lo proteja o para que lo cambie. O en la protección de datos, creo que para esta máquina no tengo activa la opción de vulnerabilidades. Él me puede decir, vamos a ver aquí en parches, la tendría que tener activada. Tendría que agregarle aquí la licencia, pero no la tengo activa para este. Me podría estar diciendo si es vulnerable o no es vulnerable a algunas aplicaciones. Esa parte de vulnerabilidad está en el agente básico, en el gratuito, pues en el gratuito no, en el básico de Acronis. O sea que yo puedo tener esa detección de vulnerabilidad en la máquina simplemente configurándola dentro del plan. El Security Essentials viene con el sistema operativo Jefferson. Ese es el que viene por defecto dentro de Windows 10 Pro y en Windows 11 Pro. Listo. Ese no tienes que instalarlo por aparte. Lo que hace Acronis es que integra la administración desde la gente de Acronis. O sea, desde esta consola hay una gestión que yo puedo configurar desde acá en las tareas el comportamiento de ese antivirus del sistema operativo. Si yo le digo aquí que me agregue un plan, y vengo aquí a la parte de antivirus y de protección anti-malware, tengo la opción de configurar las tareas de aquí de el antivirus de Microsoft. Cuarentena, protección en tiempo real, aquí en Windows Defender. Si yo vengo acá, la puedo activar y en esta opción Windows Defender y Essential, mire que yo puedo determinar cómo se va a configurar ese antivirus y cómo lo quiero trabajar. Lo mismo que el Security Essential. Y desde acá puedo gestionar ese agente. O sea, no tengo que ir a hacer una configuración en el uno, en el otro y en el otro para poderlo trabajar. Evaluación de vulnerabilidades, entonces me protege esas vulnerabilidades de los terceros, no solamente el sistema operativo, no solamente firmas y comportamiento del firmware, del software, sino que además me permite bloquear esos ataques que estén dirigidos al WinRAR, que estén dirigidos al Acrobat Reader, que están dirigidos a bases de datos, a motores de bases de datos, etcétera. Él me los evidencia y me los bloquea. Entonces, con la evidencia, yo ya sé que tengo que tomar acción, empiezo a corregir, pero estoy seguro de que hay un bloqueo. Hay una característica aquí en la gestión de parches que me permite que yo puedo configurar las tareas de actualización, pero antes de que él me tire el parche o antes de que él me tire la actualización, me saca una copia de seguridad de la máquina. Como yo tengo restauración full de la máquina, incluyendo software, servicios y configuraciones, si ese parche falla o si ese parche me genera un daño en la operación, yo desde acá me puedo volver al estado anterior. No estoy dependiendo de los estados del sistema operativo, que como sabemos no son tan buenos. O sea, no todas las tareas de actualizaciones de parches me generan un estatus anterior o un estado anterior al que yo me pueda devolver. Y en muy pocas ocasiones yo tengo la posibilidad de devolverme a un estado que funcione correctamente. A veces sí, la gran mayoría de las veces no. Mapa de protección de datos es dependiendo de las extensiones que yo tenga instalados en el navegador, por ejemplo, y de las configuraciones que yo tenga en la máquina, me va a decir qué tan riesgoso es el ambiente en el que estoy trabajando. Y el control de dispositivos me permite el bloqueo de unidades USB, me permite el bloqueo de unidades cifradas o sin cifrar, puedo bloquear impresoras, portapapeles, capturas de pantalla, Bluetooth, etcétera, desde el solo agente. Puedo configurar esto para dispositivos redirigidos, por ejemplo, en escritorios remotos o a puertos que son firewall USB en las máquinas. Todo esto me lo hace un solo agente. Listo. Entonces, ¿qué estoy teniendo acá? En la protección 321, yo puedo tener una copia de seguridad que puedo configurar un solo agente de Acronis para que haga respaldo. Primero full, que es el primero, para que me lo haga en un disco duro en la red, que puede ser una NAS o puede ser otro equipo que esté compartiendo. Esa NAS, si la tengo por fuera del sistema de riesgo, el sistema o el ambiente de riesgo, pues me vale como la 3, ¿cierto? Perdón, la copia externa 1, o lo puedo llevar a la nube. Entonces, si lo llevo a la nube, pues ya está por fuera de la compañía, está por fuera de riesgo. ¿Qué pasa si mi bodega, mi planta, mi equipo está incendiado totalmente y necesito recuperar la operatividad del sistema? Acronis tiene sistemas de nube tipo Azure y tipo Amazon, en donde yo simplemente enciendo la máquina,
y a partir de ese instante me empiezan a cobrar como cobra un Azure o como cobra un Amazon, una AWS, o sea, por consumo de recursos. Si yo prendo una máquina con tanto de RAM y tanto de procesador y tanto de disco, pues me dicen cada minuto que estés corriendo, cada hora o cada día te vale tanto. Pero yo recupero la operatividad inmediata. Y eso funciona tanto para computadores de escritorio como para servidores. Entonces ahí tengo el 321, tres copias de los datos en dos medios diferentes, porque entonces lo puedo tener a una NAS, a un disco y a la nube, y uno por fuera que puede ser una NAS externa o una nube. Listo. Tengo la protección del entorno que entonces me lo está entregando tanto el antivirus que estoy utilizando del sistema operativo como la evaluación de vulnerabilidades, la gestión de parches y la gestión de dispositivos, porque yo estoy aislando, mitigando ese nivel de riesgo que tengo ahí. Y tengo la protección antivirus y anti-ransomware, que en este caso, pues dependiendo del nivel de protección que yo le esté dando a la estación, tengo o solamente el motor de comportamiento, que es basado en inteligencia artificial con aprendizaje por Machine Learning completo, o tengo también el comparativo de la base de datos de firmas, que me permite identificar por escritura del software si lo que tengo guardado en mi computador, en ejecución en el computador, es también un virus. Listo. Acuérdense que ya en ese momento, y si no lo saben, hay virus que son machineless o serverless. ¿Eso qué quiere decir? Que son virus que se descargan a través de los navegadores o a través de servicios web y que ni siquiera se guardan en el computador, sino que de una vez cargan a memoria. Y al estar cargados en memoria, simplemente ejecutan el software malicioso, la actividad maliciosa. Eso solamente se detecta por comportamiento, porque los antivirus como tal, que se van por firmas, tienen que tener el archivo, digamos que almacenado en alguna parte para comparar esa firma. Cuando yo solamente dependo de ese tipo de antivirus, ese serverless o ese machineless, no lo veo. Listo. Se convierte en un riesgo. Voy a ver si me deja mostrarte aquí lo del almacenamiento. Yo creo que en esta máquina sí, aquí lo tengo instalado. Y si tienen alguna otra pregunta, pues me cuentan y lo revisamos. Listado de tareas. Voy a pasar por acá para que ustedes lo vean. Vamos con más detalles. Estas son las herramientas que yo estoy corriendo acá. El agente. Lo saqué. El agente de Acronis. Esta es una máquina que estoy corriendo con Windows 11. Entonces, míralo, acá está el agente de Core de Acronis, el protector de agente de Acronis, el Xavier Protect. Estos son los dos que hacen la parte de comportamiento y de escaneo, y el administrador ya pues como tal de la máquina. Todos estos agentes que están aquí de Acronis corriendo, mire que el consumo que tienen incluso de procesador y en ejecución es mínimo. Este me sirve solamente para leer los archivos de copias de seguridad y este para las actualizaciones. Están cargando en memoria y la suma de memoria no supera los 50 megas en total de todos los agentes que tengo de Acronis. Y en procesador, mire que el procesador mantiene una carga muy baja y solamente lo que hace es un seguimiento puntual de lo que específicamente esté corriendo. No sé si eso responde a la pregunta tuya, Robinson. Listo, señores y señoras. Entonces, por hoy, pues la idea era compartirles un poquitico de esto. Esta es la información de contacto mía, por si de pronto tienen alguna duda o alguna inquietud respecto a estas soluciones. Si las quieren conocer mejor, si quieren conocer precios, si quieren saber cómo funcionan. Y si no, pues la idea de esto no es el mero vender, y pues eso sí quiero que quede muy claro. Conocer que existen este tipo de soluciones se empieza a dar a ustedes un dimensionamiento diferente. Es decir, ya ustedes saben que esto existe, ya saben cómo funciona, pueden comparar con otras soluciones. Si ustedes en este momento están trabajando con otras soluciones y dicen, la mía es mejor por esto, me gustaría conocerlo, me gustaría saberlo, porque entonces yo también aprendo en el mercado y puedo empezar a trabajar con soluciones mejores para mis clientes, pero también puedo tener la opción de debatirte el por qué sería o no sería mejor respecto a las soluciones que nosotros tenemos por este lado. Y para ustedes con los clientes, pues se vuelve una alternativa muy viable. La promesa era que nos demorábamos máximo 1 hora.
Por contenido ya terminó. Voy a terminar la grabación acá y me quedo con las preguntas de las personas que tengan de pronto alguna inquietud o alguna duda. Les agradezco mucho haber estado conmigo el día de hoy. Recuerden que si tienen información que crean que ustedes conocen muy bien y que a los demás en la comunidad le puedan servir, me levantan la mano, hacemos una programación de estas y que participen los que quieran para que esto nutra, para que todos crezcamos con soluciones de este tipo y con herramientas. La próxima charla por parte mía va a ser dentro de 15 días y va a estar enfocada a grupos de distribución, correo electrónico de Microsoft 365. O sea, todo lo que tenga que ver con grupos de Microsoft 365 lo vamos a analizar, lo vamos a revisar, vamos a ver cómo se configuran, cómo se comportan y para qué sirven. Y es dentro de 15 días. Lo mando por correo para que la gente, los que ya están inscritos, no se tienen que volver a escribir, sino que yo ya simplemente mando los correos con los accesos a las charlas. Perfecto. Si de pronto tienen algún tema del que quieran profundizar o del que quieran aprender, también me lo pueden mandar o al chat, los que tienen mi WhatsApp, o me lo pueden compartir por correo electrónico y desarrollamos la temática. Si yo no la tengo, buscamos el experto que la tenga. Perfecto.